tutelar los derechos de la niñez en el ámbito de nuestra competencia, además de fortalecer el acceso en condiciones de equidad a un modelo de comunicación política y de financiamiento a partidos políticos y candidatos independientes. Asimismo, el proceso electoral 2017-2018 sometió a prueba la capacidad de respuesta de toda la arquitectura electoral al organizar las elecciones federales concurrentemente con 30 procesos comiciales locales para elegir el mayor número de cargos derivados de la voluntad popular. En esas condiciones, la jornada electoral del 1 de julio fue la expresión del mejor espíritu cívico y de fortaleza de nuestra democracia. La ciudadanía acudió a las urnas con el poder soberano de decidir el destino político de nuestro país. El respeto a la pluralidad de ideas quedó plasmado en una jornada electoral sin precedentes. Podría decirse que México es hoy una referencia para las democracias del mundo. La conciencia cívica reflejada a través de una significativa participación ciudadana en las urnas es signo visible de la buena salud democrática. El verdadero protagonista de la jornada fue, sin duda, la ciudadanía. La elección mostró una extraordinaria participación popular y un sentido inequívoco de la voluntad ciudadana, que propicia gobernabilidad y paz social. Por ello, es justo hacer un reconocimiento público a la ciudadanía, así como a los actores políticos, por refrendar su compromiso con la democracia representativa, que la hicieron posible con responsabilidad y patriotismo. Hoy, la democracia y la libertad son una realidad indiscutible, en gran parte gracias a la institucionalidad democrática, que ha permitido que la ciudadanía deposite su voto libre, secreto y universal por la opción política de su preferencia. En los sistemas democráticos, el principio de equidad juega un papel preponderante en la competencia electoral, porque todos los contendientes deben tener oportunidades para acceder a los triunfos. Se demostró que existen condiciones competitivas reales para la protección de la democracia, lo cual permitió que un partido político diverso al gobernante y de reciente creación en coalición con otros institutos políticos obtuvieran el triunfo electoral como resultado de la voluntad de más de 30 millones de mexicanos. Cobra relevancia que en la pasada jornada electoral se demostró que en nuestra democracia se tutelan con verdadero ahínco los derechos de todas las fuerzas políticas sin excepción. Así, el sistema actual posee una protección que dota de condiciones competitivas reales a todas las fuerzas políticas. En efecto, los resultados de las actas de los cómputos distritales, así como los votos de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, arrojaron que la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el triunfo, con más del 53% de las preferencias ciudadanas del total de la votación. El ejemplar proceso comicial obliga a continuar fortaleciendo la pluralidad política, el respeto a la disidencia y dar efectividad a las leyes que determinan su lugar en los órganos de representación. Dos factores fueron determinantes. El primero, la fuerte participación política de los ciudadanos, y el segundo, la responsabilidad de los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, quienes, en un acto democrático y de civilidad, reconocieron que no fueron favorecidos en las urnas, aceptando el triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador. Hoy culmina el proceso electoral federal en lo referente a la elección presidencial. De ahí el necesario recuento de los hechos,
que permitieron el cambio pacífico en el relevo del Poder Ejecutivo. De esa manera, es importante hacer un llamado a dejar atrás las divergencias de la contienda electoral para que todos los mexicanos, sin excepción, transitemos rumbo al progreso, al fortalecimiento de las instituciones, a los valores democráticos y a la cultura cívica. Decía acertadamente Octavio Paz, la democracia pide que cada uno sea capaz de convivir con su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que todos preserven y defiendan los derechos de los individuos. Por mandato de la Constitución General de la República, a esta Sala Superior le corresponde realizar el cómputo final y la declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como entregar la constancia que acredita al nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal. De la sumatoria de los cómputos distritales de la elección presidencial, se obtuvo que el candidato Andrés Manuel López Obrador consiguió el mayor número de los sufragios. No hay duda de la validez de la elección presidencial, al cumplirse las condiciones de un proceso electoral democrático, al haberse respetado los principios constitucionales, ya que se efectuó en un contexto de equidad, transparencia y libertad del sufragio, lo que denota elecciones libres, auténticas y democráticas. Asimismo, los requisitos de elegibilidad del candidato electo, previstos en los artículos 82 y 83 de la Constitución, se tienen por colmados. De ese modo, el candidato que obtuvo la mayoría de votos cumple con los requisitos constitucionales y es elegible para desempeñar el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. El compromiso de cada uno de los que laboramos en la honrosa tarea de impartir justicia electoral es la de actuar con dignidad, independencia y respeto a los valores de igualdad y pluralismo político, como principal fundamento de la voluntad soberana. Nuestras ideas y principios democráticos son fuertes y sólidos, porque están basados en el deseo de millones de mexicanos de convivir en paz y libertad. En ese contexto tiene cabida la frase del político español Emilio Castelar en su discurso en defensa de la democracia, quien expuso: voy a defender las ideas democráticas, si es que desean oírlas. Estas ideas no pertenecen a los partidos ni a los hombres, pertenecen a la humanidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, magistrado Indalfer Infante González. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, magistrada presidenta. Muy buenos días, magistrada, magistrados. El presidente Benito Juárez, en septiembre de 1871, en su discurso ante el Congreso de la Unión, afirmó lo siguiente: toda renovación legal de los poderes públicos tiene una significación favorable al crédito de las instituciones. Cierro la cita. La Constitución y las elecciones son las instituciones claves de una democracia. La solemnidad de este acto jurídico nos recuerda la relevancia de esas instituciones, su significado histórico, su importancia para el presente y para el futuro de nuestro país. El dictamen que se somete a nuestra consideración también simboliza la transmisión pacífica del poder a través de los mecanismos institucionales propios de una democracia constitucional. Votaré a favor del dictamen que se nos presenta porque, tal y como se justifica en el proyecto, esta elección presidencial es el resultado de un proceso electoral que cumple con las normas y principios constitucionales que rigen la integridad de las elecciones. La solemnidad de este acto nos invita a reflexionar en clave electoral de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Hace 150 años, al restaurarse la República, el presidente Benito Juárez decía que la paz es el medio de alcanzar la necesaria reconciliación. Termino la cita. Hoy, relevantemente, el postulado se ha invertido.
La reconciliación política es importante para impulsar juntos la necesaria solidaridad en nuestro país. Hace aproximadamente 100 años, nuestro país salía de una lucha intestina que le costó decenas de miles de vidas humanas en nombre de la democracia. En 1917 se promulga la Constitución vigente, con el anhelo de pacificar y buscar la justicia social. México era, a la mitad de su vida como nación independiente, un país de caudillos. Poco después, en términos de Giovanni Sartori, nació el sistema de partido hegemónico, que aglutinó a amplios sectores de la población y le permitió a México iniciar su camino hacia una gradual estabilidad social e institucionalización de la vida pública. Hace apenas 20 años, nuestro país comenzaba a salir de ese régimen de presidencialismo con facultades metaconstitucionales, como señalaba Jorge Carpizo, y con una oposición débil o testimonial. Algunos años antes se habían materializado dos reformas fundamentales: la creación de instituciones electorales de organización y justicia electoral y la introducción de la representación proporcional para que se complementara la mayoría relativa en la elección de la Cámara de Diputados. De ese modo, a partir de la reforma constitucional de 1996, México transitó de una etapa caracterizada por la influencia del Poder Ejecutivo en los órganos electorales a un sistema que privilegiaba la participación ciudadana en la organización de los comicios y la garantía de una judicatura independiente que califica hoy la elección presidencial. Dichas reformas constituyeron factores determinantes para transitar a la democracia y afianzar el pluralismo como un bien público que permite que todas las voces tengan espacio en la toma de decisiones. Así, en 1997, el entonces partido hegemónico pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y en el año 2000, por primera vez, gana la presidencia un partido político de oposición. Nos acercábamos a la poliarquía de Robert Dahl, porque la oposición podía competir por el poder y obtenerlo. En este siglo aspiramos a una democracia de mayor calidad. ¿Dónde estamos? La transición a la democracia generó esperanza y expectativas, además de una serie trascendente de reformas institucionales para modernizar el país, como hoja de ruta hacia la globalización y la defensa y garantía de los derechos humanos. Transitamos de un presidencialismo acotado por un gobierno dividido a la alternancia de partidos en el gobierno. Al sistema de partidos se añadió la postulación de candidaturas independientes, las cuales participaron por primera vez en la contienda por la presidencia de la República. La implementación de esta figura planteó dilemas a la cultura política y a la cultura legal durante este proceso electoral. Con las recientes elecciones llegamos a la tercera alternancia partidista en la presidencia de la República y a una nueva conformación del Congreso de la Unión, con un realineamiento del sistema de partidos políticos. ¿Hacia dónde vamos? Para responder a esta pregunta y en relación con la función de un tribunal con la democracia, retomo las palabras del juez constitucional Aaron Barak. Cito: la principal preocupación del Tribunal Constitucional de una democracia consiste en cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y proteger a la democracia. Termino la cita. ¿Cómo cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y cómo proteger a la democracia? Considero que la forma en que este tribunal puede contribuir a ello consiste en asumir una política judicial que genere condiciones de gobernanza para una democracia deliberativa, en la que convivan en armonía la democracia representativa, que es la base de nuestras instituciones, y la democracia participativa. En este sentido, cito a Dieter Nolen, abro comillas: la más importante condición de que esta convivencia se realice es la fuerte institucionalización y estabilidad de un sistema de partidos políticos. Como ejemplo latinoamericano puede servir Uruguay, un país cuya historia política equivale a una historia de sus partidos políticos y al mismo tiempo exhibe una larga y exitosa experiencia de decisiones directas por parte de la ciudadanía. Termino la cita. Por otra parte, esta política judicial debe contribuir a la consolidación institucional a través de decisiones que incentiven a una cultura política y a una cultura legal democráticas.
puede incidir también en la recuperación de la confianza pública en los procesos, reglas y gobiernos, haciendo efectivos los pesos y contrapesos constitucionales, para que el principio mayoritario se desarrolle dentro de los cauces democráticos de un Estado de Derecho. Para lograrlo, es indispensable una judicatura autónoma e independiente, porque en un contexto de separación de poderes, la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Hamilton y Madison sostuvieron que la Constitución tenía como objetivo neutralizar la acción de las mayorías, con el diseño institucional de un sistema de división de poderes con frenos y contrapesos, el cual consiste en un sistema de gobierno distribuido en diferentes ramas del poder, la ejecutiva, legislativa y la judicial, cuyo núcleo está construido para que los poderes se controlen mutuamente, se respeten los derechos fundamentales y se reconozca la importancia de las minorías, para que éstas puedan ser debidamente representadas. El Poder Judicial, como institución contramayoritaria, es un antídoto a la concentración del poder en élites desprendidas de los consensos y compromisos con la calidad democrática. Para concluir, no quisiera dejar de mencionar que hace 139 años, en un día como hoy, 8 de agosto, nacía Emiliano Zapata, cuyo nombre simboliza la lucha por las demandas sociales de los más pobres. La coincidencia con esta fecha nos mueve a destacar que el significado de las urnas se encuentra en lo que simboliza, en que decanta cuál es el propósito del poder y su transmisión pacífica a través de las elecciones. En nuestro camino hacia adelante, tenemos la obligación de no cometer los errores del pasado. Si algo podemos aprender de nuestra historia es que son las instituciones libres e independientes, sujetas al escrutinio ciudadano, y las políticas públicas que atiendan las necesidades de la gente, las que harán posible el futuro de la democracia. Felicito a todos y a todas las mexicanas que hicieron posible las elecciones. Al licenciado Andrés Manuel López Obrador le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Gracias, magistrada presidenta. Con su venia, compañeros magistrados. En primer término, quiero manifestar mi conformidad con el proyecto de dictamen relativo al cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, a la declaración de validez de la elección y a la de presidente electo, motivo por el cual votaré a favor y suscribo en todos sus términos el proyecto de cuenta presentado. La democracia, no me cansaré de repetirlo, es ante todo una cultura, algo que se aprende y se practica hasta convertirse en hábito y segunda naturaleza, en palabras de Octavio Paz. Lejos quedó la época en que los derechos políticos y los procesos electorales eran ajenos a la noción de justicia. Sin embargo, los principios y valores que condujeron la transformación y la construcción de nuestro actual modelo político electoral continúan tan vigentes como entonces. Aún, el mejor modelo democrático puede sucumbir si no existen los mecanismos institucionales que aseguren el respeto a los derechos fundamentales y la prevalencia del Estado de Derecho. Aún, el mejor de los regímenes puede fracturarse o desaparecer si el mayor acto soberano, como es la elección de nuestros representantes, no encuentra sustento en un verdadero ejercicio de libertad. Hace más de 20 años se apostó por una transformación de gran calado. Se apostó por las instituciones, por la independencia de las autoridades electorales, por la sujeción de los procesos democráticos a la ley, por la protección de los derechos fundamentales, por la igualdad sustantiva
y la democracia paritaria, por la participación ciudadana como eje articulador de la vida pública. Hoy son más que evidentes los buenos frutos de esas decisiones. Sin embargo, la consolidación y el mejoramiento del sistema democrático evidentemente exigen un esfuerzo constante y un compromiso creciente de toda la sociedad para evitar retrocesos. Como toda obra humana, las normas, instituciones y procedimientos son perfectibles y deben adaptarse constantemente para seguir construyendo esa democracia aspiracional que demanda una sociedad cambiante y dinámica. Prueba de ello es que aun cuando en la última década se realizaron reformas constitucionales y legales trascendentes en temas como el modelo de comunicación política, el sistema de fiscalización, candidaturas independientes y la reorganización de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como la paridad de género, la cual hoy logramos. Por citar algunos, lo cierto es que todas estas reformas han gravitado en torno a la preservación y consagración de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y máxima publicidad como principios rectores de la función electoral y los procesos democráticos. El vínculo indisoluble entre gobernantes y gobernados solo puede consolidarse en su expresión más pura cuando se sustenta en un ejercicio democrático auténtico y real, donde los protagonistas fundamentales son las ciudadanas y los ciudadanos que al participar no solo ejercen su derecho a elegir, sino que se comprometen con esa decisión y legitiman al propio sistema democrático. Es precisamente en este sistema democrático que las instituciones electorales desempeñan un papel de carácter fundamental: garantizar el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a construir una verdadera representación política y ser parte de la vida pública. Visto así, puede parecer una simplicidad, sin embargo, está lejos de serlo. Organizar el proceso electoral en sus distintas fases, garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto, las libertades de expresión, información y prensa, indispensables para la trascendente función que realizan los medios de comunicación, respetar y hacer respetar los mecanismos normativos e institucionales dirigidos a generar condiciones de equidad en la competencia electoral, la supresión y sanción de conductas que atenten contra la normativa electoral, por citar algunos, son aspectos que en su conjunto garantizan la verdadera elección ciudadana. Las instituciones electorales pertenecen al pueblo, han sido constituidas para conducir y dotar de orden a los procesos de los que emana la voluntad popular, para permitir que los actores políticos y los distintos sectores de la sociedad puedan deliberar en forma ordenada, seguros de ejercer a plenitud sus derechos y contar con los mecanismos para hacerlos valer. Un Estado carente de los medios que permitan la protección y maximización de los derechos fundamentales no puede considerarse democrático. Sería un contrasentido. Solo el goce y ejercicio de los derechos humanos supone la libertad, sin la cual no es posible la construcción de la voluntad popular. Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha cumplido con las tareas que constitucional y legítimamente tiene encomendadas en los actuales procesos electorales federal y locales 2017-2018,
particularmente, y por lo que hoy nos convoca, en la elección correspondiente al presidente de los Estados Unidos de México, mexicanos. En el transcurso de esta, fueron atendidas todas las demandas de la ciudadanía, partidos políticos, candidatas y candidatos. Se resolvieron todos los medios de impugnación vinculados a las distintas fases de la elección, generando con ello certeza y seguridad jurídica, mediante la impartición de justicia gratuita, completa, pronta y eficaz. El servicio público prestado se ha sustentado invariablemente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que la reglamentan, en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y maximización mediante la aplicación de los principios pro persona y de progresividad, en el fomento al debate público y vigoroso que se sujete únicamente a las limitaciones proporcionales que estipula el marco jurídico, en garantizar el principio de neutralidad del Estado, pero fundamentalmente en la posibilidad de que cualquier persona sea escuchada por un tribunal imparcial. Acorde con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a esta Sala Superior declarar la validez de la elección y realizar la declaratoria de presidente electo. Cuando un proceso electoral ha sido ejemplar, como el que nos ocupa, ello solo supone refrendar jurídicamente aquello que las ciudadanas y los ciudadanos decidieron libre y auténticamente mediante su voto. Como integrante del Pleno de esta Sala Superior, quiero reconocer a todas las mexicanas y mexicanos que con su esfuerzo y participación como funcionarios de casilla y electores hicieron posible la realización del proceso electoral más grande en la historia de México. Al Instituto Nacional Electoral por su profesionalismo en la compleja organización, a las salas regionales de este tribunal y a todo el personal que labora en él por su dedicación y empeño, a los partidos políticos, candidatas y candidatos por las muestras de civilidad y compromiso democrático, y a todas las autoridades electorales locales, administrativas y jurisdiccionales, porque su esfuerzo y ejemplar desempeño contribuye al fortalecimiento del federalismo mexicano. De manera muy destacada y muy sentida, mi reconocimiento a mis pares, compañeros de este Pleno, y en especial mención a la magistrada presidenta, quien ha conducido los trabajos de esta institución por el mejor sendero. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes. Los retos venideros no son pocos. Quizá el mayor de ellos radica en que la democracia rinda mejores frutos a la sociedad, que pase de ser vista como un sistema que garantiza el derecho a elegir y ser electo, para ser vivida como el derecho a decidir y ser partícipe activo de esa decisión, que transite de ser un mecanismo basado en una visión o perspectiva electoral a una dimensión sustantiva que prive en la vida de cada mexicana y mexicano, donde todos somos corresponsables de los éxitos o fracasos, del bienestar o la decadencia. El esfuerzo de todas y todos nosotros, con independencia del ámbito en que éste tenga lugar, permitirá que la democracia, en su más amplia comprensión, continúe echando raíces en tierra fértil, en la búsqueda de una nación más firme, más unida, más participativa,
más humana y menos desigual, y hacer de nuestra patria un lugar de encuentro con la paz social y el bienestar común. Estoy segura que la legitimidad que otorgó la ciudadanía al licenciado Andrés Manuel López Obrador ensancha el camino para seguir construyendo un México más democrático, en donde el pueblo tenga lo que anhele y lo que anhela: justicia, libertad e igualdad plena. La patria es primero. Hoy la patria está en paz. Sería cuanto, presidenta. Muchas gracias, magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Magistrada presidenta de este pleno, señora magistrada, señores magistrados, muy buenos días. El día de hoy damos por concluido el proceso electoral de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, con el cómputo final, la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de presidente electo. Quisiera centrar mi intervención en tres aspectos. Primero, la importancia de la justicia electoral y la legalidad como precondición de la democracia. Segundo, las aportaciones de ese tribunal a la equidad en esta elección presidencial. Y tercero, la trascendencia de la democracia mexicana como un referente a nivel mundial. El cómputo final y la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos es la constancia de que el proceso electivo se ajustó a los principios democráticos previstos en la Constitución y que, por lo tanto, la autenticidad del sufragio ciudadano y su representación están garantizadas. En la historia de nuestro país, esta es la cuarta ocasión en que este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde tan alta e importante encomienda dentro del sistema democrático mexicano. El reto no fue menor. La reforma constitucional de 2014 nos obligó a poner a prueba un novedoso modelo de federalismo electoral multiinstancial y centralizado, en un contexto global de desafección democrática, con nuevas realidades tecnológicas en la competencia electoral y tiempos sumamente acotados para impartir justicia en 31 procesos electorales simultáneos que implicaron la elección de 18,000 cargos aproximadamente. Estas circunstancias hicieron que la elección presidencial de 2018 fuera sin duda uno de los desafíos más grandes que han enfrentado las instituciones electorales de nuestro país. Hoy damos cuenta de que el Tribunal Electoral fortaleció sus capacidades institucionales y mantuvo su compromiso con impartir justicia pronta, expedita e imparcial, de manera exhaustiva y apegado al marco constitucional y legal. Como es sabido, el 4 de julio del año en curso iniciaron los cómputos distritales de la elección en los 300 distritos electorales en que se divide el país. En 296 de ellos se realizaron recuentos parciales y mientras que en 4 distritos hubo recuentos totales. Respecto de dicha elección, fueron promovidos 286 medios de impugnación a fin de controvertir los resultados consignados en las actas de cómputo distrital relativos a la elección de presidente, los cuales fueron desestimados por causas expresas de improcedencia por parte de esta Sala Superior, por lo que no tuvieron impacto alguno en los cómputos. Se sumaron los resultados de las 32 actas de cómputo de entidades federativas de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero en la elección de presidente. Conforme al anterior, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador obtuvo más de 30,110,000 votos, lo cual representó la votación mayoritaria en 56,601,874 sufragios emitidos y que expresaron el porcentaje de representación que el candidato ganador obtuvo un 53,20% de la votación, la más grande de la historia. La etapa de declaración de validez de la elección constituye la verificación de que se efectuó en estricto apego a los principios constitucionales que rigen el proceso electoral, es decir, que se respetaron cabalmente los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, máxima publicidad y objetividad y por ende
que la renovación de los poderes públicos se realizó mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Cabe señalar que una vez iniciado el proceso electoral fue la propia autoridad a la que le correspondió, entre muchas otras acciones, el verificar el cumplimiento de los requisitos de aspirantes a candidatos independientes y de los partidos políticos y validar el padrón y los listados nominales, insacular y capacitar a los funcionarios de casilla y fijar bases para el desarrollo de los cómputos, entre otras acciones. De esa misma forma, en días pasados, el Instituto Nacional Electoral concluyó la revisión y fiscalización de los recursos utilizados durante las precampañas y campañas, advirtiendo irregularidades menores que no tienen impacto en la condición de validez de la elección que hoy se califica. Por su parte, esta Sala Superior conoció de más de 100.096 medios de impugnación vinculados con temáticas que incidían en la contienda presidencial. Dentro de esas resoluciones se establecieron criterios fundamentales sobre las condiciones de equidad en la contienda para todos los partidos y candidatos, el acceso a medios de comunicación, así como el origen y destino de los recursos de los partidos. En particular, quiero referirme a 5 aspectos que me parecen fundamentales. El primero, la organización de la elección. Durante esta etapa del proceso electoral, esta Sala Superior privilegió la satisfacción de los principios rectores del proceso comicial y la certeza de la realización de los cómputos al confirmar que el mecanismo implementado para el desarrollo del conteo rápido para conocer la estimación de las tendencias de la votación se realizará en base a datos confiables y fidedignos obtenidos del escrutinio y cómputo de las casillas, con el objeto de garantizar que los resultados obtenidos por la autoridad electoral el día de la jornada reflejaran fielmente la voluntad ciudadana. Asimismo, se favoreció el modelo de casilla única a través del cual se garantizó el debido ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De esta forma, tanto el modelo de casilla única como el proceso de conteo rápido validados por este órgano jurisdiccional contribuyeron a que se pudiera difundir con oportunidad información oficial relacionada con los resultados, garantizando con ello la maximización del derecho de acceso a la información sin afectar el principio de certeza en los resultados que debe regir todo proceso comicial. En segundo aspecto, las candidaturas independientes. En materia de candidaturas independientes, este proceso electoral pasará a la historia, pues por primera vez se abrió la puerta para que la ciudadanía pudiera contender por la presidencia de la República a través de esta vía. En este contexto, la Sala Superior cumplió cabalmente con el deber constitucional de proteger y garantizar el derecho de participación política de los ciudadanos, cerciorándose de que se respetara el debido proceso y verificación, que la autoridad electoral se ciñera a los principios de legalidad y constitucionalidad. Con ello, se hizo efectivo el poder acceder al máximo cargo de elección popular por esta vía, ampliando a los ciudadanos sus opciones para elegir gobernantes. También me parece de la mayor relevancia la interpretación que esta Sala Superior otorgó a las reglas de financiamiento privado de las candidaturas independientes, lo que permitió que las personas que obtuvieran su registro pudieran alcanzar el mismo tope de gastos de campaña que las candidaturas postuladas por los partidos políticos. Sin duda, el criterio garantizó la equidad entre todos los contendientes a la presidencia de la República. Tercer aspecto, la equidad en la contienda. Igualmente, el Pleno de esta Sala Superior ha tutelado las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental, informe de labores, programas sociales y el respeto al principio de equidad en la contienda. En apego a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, este tribunal definió la exclusión de normas que rebasan los límites legales y constitucionales en materia de uso de recursos públicos. Ello no supuso el establecimiento de un ámbito de permisión o uso indebido de los mismos. Por el contrario, reiteró la vigencia de la normatividad constitucional, insistiendo en la aplicación y acatamiento de las restricciones fijadas por el legislador, en virtud de las cuales corresponde a las autoridades el prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los principios por una indebida intervención de los entes de gobierno o la utilización de recursos públicos durante el desarrollo de los procesos comiciales.
Cuarto aspecto, el modelo de comunicación política. De la misma forma, durante la contienda conocimos en última instancia de los procedimientos sancionadores presentados por las supuestas comisiones de conductas infractoras al modelo de comunicación política, así como de aquellas que presuntamente incidieron de forma indebida en la equidad entre los candidatos a la presidencia. Así, este órgano jurisdiccional sentó las bases respecto a las diversas temáticas tratadas en dichos procedimientos, entre las que destacan la defensa del interés superior de la niñez, el uso indebido de la pauta, la protección al ejercicio genuino de la actividad periodística y el respeto a la libertad de expresión a través de los medios electrónicos, redes sociales, así como la vigilancia al cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad que se encuentran obligados los servidores públicos en el manejo de los recursos públicos que tienen a su cargo. Es importante decir que los casos juzgados en este aspecto fueron en su mayoría de poca trascendencia y no afectaron la equidad en la contienda, cuestión que amerita un reconocimiento amplio a los candidatos y sus partidos por un comportamiento democrático. Finalmente, la fiscalización. En materia de fiscalización, no menos importante es que durante la contienda electoral fue una resolución de este órgano jurisdiccional la que impulsó el que se emitiera la reglamentación necesaria para que forzosamente los partidos políticos devolvieran a las arcas públicas el financiamiento no ejercido o no comprobado debidamente en sus informes de gastos, atendiendo a la obligación constitucional que únicamente pueden utilizar los recursos públicos para los fines que legalmente tienen entregados, así como a las observaciones de los principios de austeridad, racionalidad y anualidad del gasto público. De la misma forma, a fin de dar certeza en la transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos, candidatos y candidaturas independientes, los integrantes de esta sala superior consideramos que debía computarse como gasto de campaña la distribución de propaganda electoral en la que se ofertara o entregara algún beneficio que implicara la entrega de un beneficio o servicio a fin de determinar un eventual rebase de tope de gastos de los recursos utilizados por los candidatos que resultaran beneficiados. Así las cosas, el desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral y consecuentemente la actuación de la autoridad administrativa electoral en la preparación de la elección permitieron a este tribunal garantizar la sujeción a los principios de la democracia constitucional de actos fundamentales como fue la participación efectiva de las candidaturas independientes, el acceso equitativo a los medios de comunicación, la no intervención gubernamental, la obtención de resultados preliminares certeros, así como la revisión exhaustiva de los recursos utilizados durante el proceso. A través de estos y otros criterios, este órgano jurisdiccional delineó la observancia de los principios constitucionales y participación de candidatos y partidos en condiciones de equidad en la contienda presidencial. Conforme a lo expuesto, arribo a la plena convicción de que el proceso electoral para elegir presidente de la República cumplió con los principios constitucionales del Estado democrático. En otro orden, a la revisión que se hizo a la documentación presentada por la coalición Juntos Haremos Historia, permite evidenciar que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador claramente cumple con los requisitos exigidos por el artículo 82 y 83 de nuestra Carta Magna para ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. El proceso electoral que hoy culmina no estuvo exento de retos y complejidades. Sin embargo, es de reconocerse su éxito en diversas vertientes: organización de la elección, preparación, desarrollo de campaña, observación electoral y sobre todo participación ciudadana del pasado 1 de julio. Es notable, resulta notable que se pone en manifiesto un componente no menor de nuestro sistema político: la solidez de las instituciones electorales y la calidad de la democracia. Me parece importante destacar que la democracia mexicana está y seguirá abierta al mundo. Las magistradas y magistrados de este tribunal estamos seguros que la observación electoral internacional aumenta la confianza ciudadana y fortalece la transparencia de los procesos electorales. Un dato relevante es que recibimos 907 visitantes extranjeros de 60 países de los 5 continentes, el mayor número desde 1997. Este acompañamiento permite, por un lado, posicionar la madurez del sistema electoral mexicano ante el mundo
y por otro, hacer una caja de cristal de esta contienda presidencial. El sistema electoral mexicano está diseñado para garantizar gobernabilidad y estabilidad democrática, así como equidad en la contienda y en sus resultados a través de una actuación imparcial e independiente. A pesar de un difícil contexto político y social, las instituciones electorales mexicanas demostraron una vez más su solidez y compromiso con la Constitución. Los resultados hablan por sí mismos. Hoy somos testigos de la tercera alternancia democrática pacífica en la historia de nuestro país. Eso es, sin duda, el resultado de nuestra creciente madurez política, nuestro fortalecimiento institucional y de un profundo respeto por las leyes que hacen posible nuestra democracia. Es un paso más en la dirección correcta, la de un México que puede elegir y cambiar en paz, la de un país que transita sus transformaciones por las vías institucionales que los mexicanos nos hemos dado. Enhorabuena por eso. Finalmente, solo me resta reconocer a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, tanto a quienes participaron con gran entusiasmo el día de la jornada electoral en recibir la votación de la ciudadanía y en contar cada uno de los sufragios expresados, como quienes salieron y participaron en una excepcional jornada cívica, cumpliendo con su obligación de participar en la integración, en este caso, del titular del Poder Ejecutivo. De igual forma, mi reconocimiento al trabajo desempeñado por el Instituto Nacional Electoral, quien integró la organización del proceso electoral. También, por supuesto, un reconocimiento a los actores políticos, partidos y candidatos que con un claro ejemplo de madurez política reconocieron la voluntad popular y aceptaron los resultados sin reservas la misma noche de la jornada, como un claro ejemplo para el mundo de que nuestro país es una gran democracia. No menos importante, el reconocimiento a las instituciones jurisdiccionales para la resolución de conflictos electorales a través de los cauces del derecho y justicia a cuyos criterios ya me he referido. En particular, a mis pares, magistradas y magistrados de esta Sala Superior y a todo nuestro personal de tanta valía. Externo con mucho respeto, una felicitación al candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, y le deseo el mejor de los éxitos durante su mandato como titular del Poder Ejecutivo. En la medida en que su ejercicio se traduzca en el fortalecimiento de las instituciones de nuestro marco constitucional y legal, ello implicará que nuestro país transite por el sendero del desarrollo y la prosperidad para todos y cada uno de quienes integramos la nación mexicana. En consecuencia, por todo lo que he mencionado, anuncio a este honorable pleno mi voto a favor del dictamen de validez por el que hoy estamos reunidos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado José Luis Vargas Valdés. Si no hay alguna otra intervención, posicionaré y daré las razones por las cuales votaré a favor del dictamen que estamos debatiendo. En la sesión de este pleno, que tuvo lugar el 30 de junio pasado, las magistradas y los magistrados que integramos esta Sala Superior invitamos a la ciudadanía a emitir su voto con plena confianza en que el Tribunal Electoral velaría por cada uno de los sufragios emitidos y garantizaría el triunfo de quienes legítimamente hubieran obtenido más votos en las urnas. Así, las mexicanas y los mexicanos votaron en las elecciones más grandes de nuestra historia, eligiendo más de 18,000 cargos, entre ellos el de quien ocupará la presidencia de la República. Hoy damos cuenta a quienes participaron en la jornada electoral acudiendo a votar, integrando mesas directivas de casilla, haciendo observación o bien ocupando cargos de representantes, de cómo hemos cumplido este compromiso. En este momento se materializa una etapa esencial del proceso electoral prevista en el artículo 99 de nuestra Constitución, la declaración de validez de la elección presidencial. Para esta Sala Superior, ello implica la realización de 3 tareas de gran envergadura: la determinación del resultado final de la elección, la valoración del desarrollo de todo el proceso electoral y el análisis de la elegibilidad de quien obtuvo el mayor número de votos. A continuación me referiré a cada una de estas funciones. Respecto al cómputo final, el papel de la Sala Superior consiste en verificar que los resultados de la votación
correspondan con los documentos y registros que objetivaron los votos escrutados y contabilizados el día de la jornada electoral y durante los cómputos distritales. Este procedimiento tiene como finalidad garantizar la certeza de los datos y la seguridad de la decisión democrática expresada en el sufragio, ya que en una democracia es la ciudadanía la que, a través del voto, define quiénes deben gobernar. Y el papel de este tribunal es asegurar que así sea. La realización del cómputo final de la elección implicó la revisión de las actas de cómputo de los 300 distritos levantadas por los consejos del Instituto Nacional Electoral. En algunos casos se procedió a subsanar todas aquellas inconsistencias susceptibles de ser advertidas en las actas de cómputo distrital a partir siempre de la información consignada en ellas. Es importante resaltar que los medios impugnativos interpuestos para controvertir los cómputos distritales fueron desestimados o declarados improcedentes, por tanto no tuvieron impacto alguno sobre el cómputo final de la elección. Este fue realizado por esta sala superior, arrojando que el candidato ganador de la elección presidencial es el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo el 53.20% de la votación total emitida. Ahora, la segunda función de este tribunal consiste en emitir la declaración de validez de la elección e implica que certifiquemos que todas las etapas del proceso se desarrollaron con apego a los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Esta verificación conlleva corroborar que se cumplieron los requisitos para el óptimo desarrollo del proceso, es decir, que se generaron las condiciones idóneas para la postulación de candidaturas y su difusión ante la ciudadanía, así como para la emisión del sufragio libre e informado, y todo ello con la garantía de un acceso a la justicia. Únicamente los procesos electorales que son libres, competidos y justos, que se apegan a los principios que determina la Constitución, ameritan el adjetivo de democráticos. Y únicamente las elecciones democráticas generan la tan necesaria legitimidad de inicio de las autoridades electas y del sistema político en su conjunto. Los procedimientos electivos ofrecen la legitimidad exigida por la sociedad, que considera que solo aquellas personas que han obtenido el poder a través del sufragio popular tienen el capital moral y político para ejercerlo. Hemos realizado un recuento de las diversas etapas del proceso para determinar si fueron satisfechas todas las exigencias formales y materiales, y hemos concluido que se cumplió con estas y que la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos es válida. Finalmente, el Tribunal Electoral analizó la elegibilidad del candidato que obtuvo el mayor número de votos para determinar si cumple con los requisitos constitucionales. Del estudio realizado, se concluye que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador cumple con tales requisitos y no se ubica en alguna de las prohibiciones constitucionales o en alguna de las causas de incapacidad. Por tal motivo, se concluye que es elegible para el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Al determinar que la elección fue válida y que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato que obtuvo el mayor número de votos, resulta elegible al cargo, procede a expedir a su favor la constancia de presidente electo. Este momento es propicio para reconocer a los millones de mexicanas y mexicanos que participaron en este proceso, que ha permitido una vez más comprobar que nuestra democracia es fuerte, que sus instituciones alcanzan los objetivos para los que fueron creadas. Todo ello
pese al contexto de violencia en el que se desarrolló este proceso. Hoy constatamos una vez más que la ciudadanía mexicana es participativa y que busca el bien común a partir de la suma de las individualidades expresadas en los sufragios. Ha demostrado su gran madurez y compromiso político con México. Su voluntad se ha manifestado y este tribunal está garantizando su validez. Este proceso ha implicado un reto mayor por la complejidad de nuestro marco legal, aunado a la concurrencia de elecciones federales y locales. El Instituto Nacional Electoral ha organizado una elección ejemplar. Esta Sala Superior ha estado inmersa, una vez más, en la resolución de los conflictos derivados de la contienda por el poder. Sin embargo, se ha mantenido por encima de las disputas políticas, como corresponde a un tribunal constitucional, a una autoridad independiente, sólida, autónoma y fuerte. En este contexto, refrendamos al Tribunal Electoral como una institución comprometida con la democracia, dedicada a preservar y fortalecer sus valores, garantizando su defensa y constante construcción. Lo que ha ocurrido en todas las etapas del proceso electoral indica el grado de madurez de nuestro sistema y sirve para medir la eficacia de la infraestructura electoral. Hoy damos cuenta de la legalidad de esta contienda política, con lo que se concluye una de las etapas más significativas del presente proceso electoral. Esta elección histórica, por sus resultados en las urnas, demuestra que nuestra madurez ha alcanzado su nivel de madurez, que la alternancia en el poder de partidos políticos de ideologías opuestas es una realidad que se logra solo por el voto ciudadano. Con ello, se demuestra que la fortaleza del Tribunal Electoral se materializa a través de sus resoluciones que avalan su compromiso con las promesas de construir un México donde las aspiraciones, clamores y decisiones de la ciudadanía se reflejen en la integración de los órganos de deliberación y de decisión del rumbo del país. En este acto, la Sala Superior actúa como garante de la constitucionalidad, legalidad y, por ende, legitimidad de la renovación del Poder Ejecutivo. Con ello, se fortalece el inicio de una gestión de la división de los poderes y el equilibrio republicano de nuestra democracia. A la brevedad, esta Sala Superior entregará la constancia de presidente electo al candidato que obtuvo mayor número de votos. Unos meses después, el 1 de diciembre, el Congreso de la Unión tomará protesta al próximo presidente. Quedará en manos de la ciudadanía y de sus representantes exigir cuentas y vigilar las actuaciones. En eso consiste el ejercicio democrático consustancial de la división de poderes. En nombre del Pleno de la Sala Superior, reconocemos y agradecemos la calidad y la entrega en el trabajo de todos nuestros colaboradores. A la Secretaria General de Acuerdos y al equipo de trabajo que opera en ella, quienes han garantizado el trámite de todos los juicios y el seguimiento de las sesiones públicas. A los secretarios de nuestras respectivas ponencias, la excelencia de su trabajo, lo que ha permitido la calidad de nuestras sentencias. A las áreas administrativas, su apoyo constante para el adecuado desarrollo de nuestras funciones. A mis pares, magistrada, magistrados, reconozco y agradezco sus grandes aportaciones en abono a la calidad de nuestros debates y de nuestras sentencias y su compromiso con la construcción de una democracia incluyente. Al no haber alguna otra intervención, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor.
Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Magistrado Indalfer Infante González. A favor del dictamen. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Con el proyecto. Magistrado José Luis Vargas Valdés. A favor del dictamen. Magistrada Presidenta Yanino Talora Malasís. A favor del dictamen. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de dictamen fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General. En consecuencia, con fundamento en los artículos 99, fracción 2, párrafo 3, infine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 189, fracción 1, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se declara, primero, el candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social. Segundo, es válida la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Federal, por lo que se le declara presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. Cuarto, procede a expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo. Al haberse agotado el análisis del asunto objeto de esta sesión pública, siendo las 12:06, se da por concluida y se convoca a las 13 horas del día de hoy a la sesión solemne para dar cumplimiento al ordenado en el dictamen respectivo. Muchas gracias. Concluye la sesión pública en la que, se ha aprobado el dictamen relativo a la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y Ertino, conforme al artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la declaración de validez de la elección de presidente electo formulada por la Sala Superior se notifica a la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En efecto, Lucy Farías, se ha llevado a cabo la votación de manera unánime, donde se ha llevado a cabo el cómputo final y la declaración de validez del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que se notificará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la emisión del bando solemne respectivo, lo que significa comunicar a toda la República la existencia de un presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Concluida esta etapa, invitamos a seguir en breve la transmisión de la sesión pública solemne de entrega de constancia de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Ertino Áviles, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes a todos y a todas. Usted que ha seguido esta transmisión a través de Canal Judicial y a través de la multiplataforma digital del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos su presencia y le esperamos en la próxima.